Hay gente que prefiere que le digan Hafu, otros que le digan Ainoko. Para mí Ainoko es peor todavía porque Ainoko es como hijo fuera del amor, hijo sin amor. Entonces esas palabras a los que somos mestizos terminan siendo despectivas, ¿no? Igual que el Gaijin. El Gaijin se le decía a los que no son descendientes japoneses y que hoy en día se sigue utilizando acá en Argentina. Por ejemplo, somos todos argentinos, pero vos decías el Gaijin. Y vos decís, el Gaijin es la gente que no es descendiente. Y si vamos al caso, para mí, el Gaijin son los japoneses en Argentina. Soy Mayo Oshiro, Nikkei Argentina, tercera generación de inmigrantes japoneses. Me propongo con este podcast investigar y difundir la identidad Nikkei desde Latinoamérica. Agarra tu pasaporte, que te invito a acompañarme en este viaje cultural. Pasaporte Nikkei. Lo de la identidad siempre fue un temón para mí. Es que Japón aún se rige por el derecho de sangre estricto. Al menos uno de los padres debe ser ciudadano japonés al momento del nacimiento, sin posibilidad de tener más de una nacionalidad. Es decir, no existe esto de la doble ciudadanía en Japón. No importa si naciste allá, si naciste acá, dónde naciste. No se rigen bajo el derecho de tierra, como en Argentina, donde si naciste en Argentina, se te considera ciudadano argentino, independientemente de tu sangre. Bien, japonesa no era. Viajé a Argentina cuando era un bebé con el pasaporte de mi mamá y en Argentina me manejé con un documento de extranjera. Y durante muchos años me sentí sin identidad, con una sensación de no pertenecer a ningún lado. ¿De dónde soy? Es que era literal, no tenía nacionalidad, ninguna, ni argentina ni japonesa. De más grande, me nacionalicé argentina. Renuncié a Japón. Fue en algún punto doloroso. Lo hice a los 17 años, lo pude haber hecho antes. Pero se ve que en el fondo mis papás y bueno, yo lógicamente teníamos esa ilusión de que se generara esa excepción y yo pudiese tener ambas nacionalidades. Lo intentaron, Mucho trámite, papeleo, traductores oficiales, siempre ahí buscando la posibilidad, pero la verdad que no resultó. Y más allá de la cuestión legal, digamos, siempre me preguntaron por mi nombre extraño, al saber de mi ascendencia japonesa, bueno, me hacían un poco de bullying. Y sé que esto le ha pasado a muchísimos Nikkeis también, pero en mi caso, encima soy mestiza. Entonces no tengo rasgos japoneses. En Japón le dicen hafu, que significa half, viene de mitad. Soy mitad japonesa. Entonces entre la comunidad de Nikkeis de Córdoba, bueno, yo tampoco era una verdadera japonesa, era una japón media trucha. En esa época se hablaba de los que eran sangre pura y los que no, o sea, los que tenían sangre impura. Si me habré sentido identificada con Hermione viendo Harry Potter, claro, yo era una muggle, de sangre impura, sangre sucia. Y mirá si será importante lo de la sangre para los japoneses, que allá hasta el tema del factor de sangre, el tipo sanguíneo, determina tu personalidad. Vendría a ser como un horóscopo. Hoy, en Pasaporte Nikkei, ser Nikkei lado B. La que escucharon al inicio de este episodio es Bárbara García Miyazato. Barbie tiene 37 años y vive en Córdoba. Y ella me explicó una vez el significado de Ainoko. La palabra Hafu y Ainoko, en mi caso, yo soy hija de japoneses, pero del lado materno, del lado paterno, mi papá es descendiente de españoles, argentino. Entonces soy mezcla, digamos mestiza. Pero en el vocablo japonés se utiliza la palabra Ainoko. Ainoko es hijo fuera del amor, de forma despectiva. Que se utilizó esa palabra o terminología hasta hace muy poco y por lo general lo siguen usando los de primera generación. Después habló de la palabra Hafu, pero la palabra Hafu es mitad. Como que vos todavía no sos un entero, digamos. Entonces sigue siendo despectiva. Yo creo que la mejor palabra para definirme es decir, yo soy Nikkei. Y a lo sumo aclarar, mi mamá es de descendencia japonesa y mi papá es argentino. Y listo. Che, Barbie, ¿y vos pensás que Japón tiene una sociedad cerrada? La sociedad japonesa frente a los extranjeros considero que sí, son muy cerrados, que incluso le ha pasado a las primeras generaciones que emigraron a nuestro país,
que bueno, al principio se puede comprender porque ellos buscaban un lugar donde pertenecer y estar con gente conocida, entonces se juntaban entre ellos. Y aparte por la cuestión de confianza y demás. A partir de eso surge entre ellos los comentarios de el gaijin. El gaijin es hablar de la persona que no es japonesa, ¿sí? Es hablar del extranjero. Terceras generaciones como la mía sigamos utilizando la palabra gaijin me parece bastante discriminatorio y aparte contradictorio porque en nuestro caso los gaijin han sido nuestros abuelos. Nosotros ya somos argentinos y no podemos hablar de los argentinos como si nosotros no fuésemos argentinos. Y creo que esa es la problemática que muchas veces tenemos como Nikkei. Crecí con historias de un Japón idealizado por la mirada de los inmigrantes, que con mucha nostalgia recordaban su país natal, ¿no? Y en esa romantización de la cultura, me parece que hoy en día es importante diferenciar también aquello que no está bueno y que por lo menos yo no quiero replicar. Pero, ¿qué es la identidad cultural? La identidad cultural es el conjunto de manifestaciones culturales que cohesionan a un grupo social. La palabra cultura ha tenido muchas definiciones a lo largo de la historia. Una de ellas es el modelo del iceberg cultural, desarrollado por el antropólogo Edward Hall. De acuerdo con Hall, la cultura puede ser representada como un iceberg. Solo el 10% del volumen total del iceberg emerge sobre las aguas. Por arriba del agua, la cultura evidente, aquello que se ve, lo visible, lo que podemos percibir con los 5 sentidos. A eso se le llaman artefactos culturales, son lo primero que notamos de una cultura. También tiene que ver con los estereotipos, como el mate, por ejemplo, para los argentinos, el sushi para los japoneses. Bien, por debajo del agua está la cultura profunda. Es la parte de la cultura más difícil de observar a simple vista, tiene que ver con los significados, valores, concepción del mundo, las creencias, las maneras de pensar y de sentir de esa cultura. La parte del iceberg que está por debajo del agua, es decir, lo profundo, es el 90% del total de la cultura. Vamos a poner un ejemplo. El mate, justo que hablamos del mate en Argentina. Bueno, probablemente para los extranjeros sea curioso, ¿no? Les llame la atención el hecho de que los argentinos no tienen un mate por persona, sino que en grupo toman todos del mismo mate. Esto es lo visible, lo que se ve. El mate se comparte. Pero ¿qué hay detrás de esto? Esta práctica está fuertemente conectada con la concepción de amistad y el compartir de la cultura argentina. Probablemente los japoneses no tengan la misma concepción de amistad que los latinoamericanos. Mayu, me acabo de acordar que una vez tuve una charla sobre el ser Nikkei y todo eso con la Delia, que ella es psicóloga, sabe mucho. Dicen que el idioma es la llave para conocer una cultura. Siguiendo con el consejo de Barbie, me contacto con Delia Burnison. Ella, además de ser una referente de la cultura japonesa en Córdoba, sabe mucho de escritura y caligrafía. En la cultura japonesa tiene un lugar preponderante la caligrafía. Yo, escritura, do, sendero, camino de perfección. Para la práctica de la caligrafía es necesaria la meditación, como la concentración, el preparado de la tinta, el silencio, de manera que se pueda vivir el momento presente ajeno de los problemas de la vida. Esto es, en la filosofía, el Ichigo Ichie. Una vez, no hay 2 veces iguales. No va a haber 2 ceremonias del té, cha, do, cha, este, do, también camino de perfección. No habrá 2 ceremonias iguales. No es solamente una escritura, sino todo un camino de perfección. A Delia la conozco de hace muchísimos años, pero nunca le pregunté cuál fue el motivo por el cual ella se acerca a la cultura japonesa, siendo que ella es descendiente de suizos. Cuando era pequeña, 8 o 10 años, solía concurrir a una tintorería en Punilla y siempre había colgado un almanaque o calendario con fotos de jardines bellísimas y una escritura que yo no entendía. Entonces le preguntaba al tintorero, Sunao Mitsutamari, y él me traducía y a veces incluso me agregaba algún conocimiento de la cultura japonesa.
Eso respecto de la escritura. Y respecto de la cultura, también solía ir a la casa de unos inmigrantes que tenían, también en Punilla, que tenían un criadero de aves. Y alguna vez tuve la oportunidad de entrar en el comedor o living y yo veía que había una planta o un adorno ubicados en el lugar perfecto. Era un ambiente simple, sencillo, pero con una estética tan atractiva y profunda que se nota que quedó impregnada en mi alma de niña. Así es que cuando ya tenía casi 40 años, ya tenía mis 2 hijos, ya había estudiado inglés y francés, decidí comenzar a estudiar el idioma japonés en la Escuela de Japonés de la Asociación Japonesa de Córdoba, GACCO. Y ahí comenzó esta senda que de alguna manera, tantos años, más de 30 años, me ha convertido muchas veces en una referente. El hecho de leer y escribir el idioma japonés me ha permitido ingresar en la literatura, en la filosofía, en la mitología, lo que hace que ya no pueda decir que mi experiencia de vida es occidental, sino que está mixturada entre Oriente y Occidente. Me empezó a interesar todas estas personas que, si bien no son descendientes de japoneses, se sienten atravesadas por la cultura y que practican su folclore, y en muchos casos más que aquellos que sí tienen sus raíces en Japón. Rápidamente se me vino a la cabeza Jime Fontana. Ella participa activamente en las actividades artísticas de la Asociación Japonesa en Córdoba. Yo participo hace aproximadamente 15 años en la Asociación Japonesa de Córdoba, la misma cantidad de años practicando wadaiko, y también hace 2 años, 3 casi, que practico sanshin. Wadaiko es un tambor japonés con un poderoso sonido. Los movimientos de los músicos se asemejan a un baile. En la antigüedad, el wadaiko se utilizaba también para enviar señales a aliados, espantar animales y para festivales religiosos. Todo lo que es cultural, artístico, distintas destrezas, me encanta. Estoy muy interesada en conocer más, así que en todo lo que puedo me sumo. Tuve la oportunidad de formarme en actividades culturales gracias a JICA por una beca. Fue una experiencia hermosa poder viajar a Japón, conocer más, experimentar allá muchas actividades y realmente poder volver y poder devolver a la asociación que me ha recibido todos estos años, porque realmente han sido muchos años. Jime, ¿y vos te sentís identificada con ser Nikkei? Quizás al principio fue un poco más difícil sentirse integrada, sentirse recibida, pero eso con el paso de los años realmente ha cambiado mucho, no solamente en esta asociación, sino en asociaciones de otras partes del país que conozco. Estos últimos años ha habido un crecimiento grandísimo en lo que es los no descendientes participando activamente en las actividades, difundiendo y colaborando en todo lo que se pueda hacer. Yo en este momento no pienso que el término Nikkei sea algo que me identifique. Primero porque pienso que es algo quizás muy individual, que nacerá de una necesidad individual de sentirse o no identificado con algo. Yo, si bien en el día a día como he incluido cosas de la cultura japonesa, como comer gohan, hacerme onigiris, sobre todo la comida. Bueno, el taiko, el sanshin son parte importante en mi vida. No siento que necesite esa calificación, sino simplemente poder compartir, poder difundir, ser bien recibida, digamos, dentro de la asociación. Sé que hay muchas deliberaciones y hay congresos donde se trata sobre el término Nikkei, sobre qué debería incluir, qué no. La identidad cultural no es algo inmutable, fijo. Ser Nikkei es un concepto en transformación permanente. Está vivo, muta en conjunto con su comunidad. Jime nos cuenta cómo actualmente este es un tema de debate en congresos y conversatorios Nikkei, para poner en jaque lo que se nos enseñó. Esto que ser Nikkei está ligado a la sangre, al linaje. Ser Nikkei hoy se abre a quienes se sienten atravesados por la cultura japonesa y otra cultura, y tiene que ver más con un sentimiento de biculturalidad. Una expresión que se empezó a utilizar para representar a estas personas no descendientes es la de Hi-Nikkei. Hi-Nikkei suele definirse como hermanos de los hijos del sol. Sin embargo, el ideograma para escribir hi es uno de los que funcionan como prefijos de negación. Por lo tanto,
no Nikkei. Para muchos descendientes, las raíces no son tan relevantes en la vida diaria, en la cotidianeidad, y más en las cuartas, quintas generaciones de Nikkei. Me acuerdo que en el episodio pasado, Toru nos hablaba de este proceso de aculturación. ¿Y qué es la aculturación? La aculturación es una forma de adaptación. Consiste en aprender a existir en una cultura distinta. Sin embargo, este es un proceso gradual. Y si hablamos del largo plazo y de las generaciones actuales de descendientes, podemos hablar de cierta pérdida de identidad cultural originaria para adoptar la cultura del país, de nacimiento en muchos casos, y de residencia. Ya que hablamos de la cultura, de sus procesos y fenómenos, no puedo evitar pensar en la tan escuchada y motivo de baneo en las redes sociales, apropiación cultural. ¿Pero qué es la apropiación cultural? Es la adopción o uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura. Se la considera dañina y se la ve como una violación del derecho de propiedad intelectual contra la cultura de origen. La apropiación cultural es diferente a la aculturación o al intercambio cultural, ya que la primera se refiere a la adopción de elementos culturales de manera colonial. Elementos de una cultura minoritaria son copiados por una cultura dominante. ¿Se puede considerar que se está apropiando de la cultura? Por ejemplo, una persona que aparenta ser occidental usando un kimono o tocando taiko. Yo durante muchos años bailé Ryukyu-Buyo, o Odori, como le solíamos decir. Ryukyu-Buyo es una danza tradicional okinawense. Odori, que significa bailar, es el estilo folclórico del Ryukyu-Buyo. Quien me viera podría pensar, ¿qué hace esta chica blanca occidental usando kimono, bailando danzas tradicionales japonesas? Esto es apropiación cultural, una falta de respeto. Y bueno, yo a eso tendría que contestarle, les tendría que explicar que en realidad soy descendiente, aunque no se note, que nací en Japón, aunque no tengo nacionalidad, o que es mi forma de conectar con algo que amo, que es bailar, si se hace respetuosamente, sin burlarse, por supuesto, desde el homenaje. Son tan necesarias todas estas explicaciones, porque al final termina siendo una cuestión de méritos. ¿Quién merece ser portador de la cultura? Y en el final de este capítulo, me quedo con que no podemos pretender encorsetar la cultura japonesa, adueñarnos de ella. A mí me gusta más bien compartirla. Y es lo que trato de hacer con este podcast. Trato de hacerlo de la manera más responsable que puedo. Y aunque para los puristas el California Roll no es muy tradicional que digamos, yo le voy a seguir poniendo cara al guiso, que queda espectacular. Más allá de la sangre, de la nacionalidad, de las generaciones, de ser japonés de primera, de segunda, doble, mitad japonés, un cuarto japonés o no descendiente, hay una certeza. A todos y todas nos une el sentimiento de estar atravesados por Japón y otra u otras culturas. ¿Pero qué pensaban de esto los primeros inmigrantes? ¿Qué opinaban del extranjero? ¿Todos pensaban igual? Escuché el próximo episodio donde nos remontamos al viejo Japón de la guerra y en una entrevista con una Issei viajamos por un ratito a Okinawa. Para mí ahora pensando en una isla maravilla era. Ay, digo, yo viví en una isla maravilla. Nunca se olvida ese nombre, Mayumi, porque todo antepasado tuyo vivió ahí. Si te gustó este podcast, dale seguir o suscríbete para que no se te pase ningún episodio y activa la campanita. Nos ayudas un montón si compartís el episodio para llegar a más personas. Contanos, ¿qué te pareció? O compartime tu opinión por escrito o por audio en @pasaportenikkei con $K en Instagram. Mi nombre es Mayu Oshiro y me encontrás en Instagram como @oshiromayu. Gracias por acompañarnos. Sayonara, matane.